Una pareja de ambientalistas desapareció en un parque de Alaska en 2003, dejando solo preguntas sin respuesta. Pero años después, cuando un oso pardo fue encontrado merodeando su tienda y las autoridades lo abatieron, lo que vieron era algo que hubiera sido mejor no ver. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. Esta no es una crónica sobre un explorador intrépido que triunfó desde el primer instante. Es la historia de cómo una simple promesa infantil pudo empujar a un muchacho común hacia paisajes extremos que acabarían definiendo su vida. Timothy Dexter, luego conocido como Timothy Treadwell, llegó al mundo el día 29 de abril de 1957 en Long Island, estado de Nueva York. Era el menor de 5 hermanos y ocupaba la última habitación de una casa modesta con jardín trasero. Aquel jardín, con su cerca de madera algo combada, se convirtió en su primer territorio de observación. Allí pasaba horas inmóvil, agachado entre los arbustos, anotando en un cuaderno las idas y venidas de gorriones, ardillas y mariposas. Sus padres, Timothy Charles y Carol Dexter, solían comentar que el niño tenía un oído distinto. Reconocía el chirrido específico de cada pájaro y se giraba antes que los demás cuando un gato maullaba en la calle. En la escuela primaria, a la que comenzó a asistir en septiembre de 1963, no destacaba en aritmética ni en educación física. Sin embargo, llenaba los márgenes de los deberes con bocetos de perros, zorros y, sobre todo, grandes figuras marrones que etiquetaba como osos. Guardaba recortes de revistas National Geographic dentro de los libros de texto. Si un compañero extraviaba un lápiz, Timothy ofrecía a cambio una estampilla con la imagen de un alce. La escena decisiva ocurrió la tarde del lunes 16 de noviembre de 1967. Con apenas 10 años, se sentó frente al televisor en blanco y negro del salón familiar y vio un documental de la cadena pública sobre la vida de los osos grizzly en Alaska. Las imágenes mostraban montañas cubiertas de nieve y un ejemplar adulto erguido a orillas de un río helado. Terminada la emisión, Timothy se quedó en silencio varios minutos, sosteniendo entre las manos el tazón vacío de cereal. Luego pronunció, casi para sí mismo, la frase que su madre recordaría durante décadas. Algún día yo estaré allí, con ellos. A partir de entonces, cada agosto marcaba en un calendario de cartón la distancia restante hasta aquel destino soñado. Durante la adolescencia, asistió a campamentos de verano organizados por la parroquia local, donde prefería las caminatas por el bosque a los partidos de béisbol. Sus compañeros lo apodaron el chico de los bichos, mote que él aceptó con orgullo. Reunía datos en fichas: peso promedio de un grizzly adulto, longitud de las garras, cantidad de crías por camada. Guardaba todo en una caja de zapatos escondida bajo la cama, junto con un mapa de Alaska recortado en 4 partes para caber bien doblado. La vida doméstica continuaba sin demasiadas sorpresas. El padre atendía largas jornadas en una ferretería, la madre preparaba estofados los domingos, y el presupuesto familiar nunca permitió grandes viajes. Aquella limitación no apagó la imaginación del joven, más bien la alimentó. A los 17 años, mientras otros planeaban la universidad o el servicio militar, Timothy comenzó a repetir en voz baja un juramento: salir de la ciudad, vivir entre animales, encontrar mi lugar. Ese juramento, nacido de una pantalla parpadeante y de un patio con ardillas, pronto lo llevaría a cruzar todo el continente en busca de un sueño que parecía tan vasto como los bosques que todavía solo conocía por fotografías. A comienzos de la década de los 70, mientras el resto de su clase elegía carreras tradicionales, Timothy Dexter convirtió aquella promesa íntima en una brújula silenciosa. A los 19 años salió de Long Island con una maleta raída y se dirigió hacia el sol de California,
convencido de que un trabajo en la industria del entretenimiento le proporcionaría el dinero y la libertad necesarios para alcanzar, algún día, los valles remotos de Alaska. Se matriculó en un curso de actuación en Los Ángeles en septiembre de 1976. El entorno brillaba por la noche con anuncios luminosos y audiciones constantes. De día, la competencia resultaba feroz y el alquiler subía sin pausa. Para sostenerse, Timothy aceptó turnos de camarero en un restaurante de Santa Mónica. Su horario habitual comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba avanzada la madrugada. Al principio se mostraba amable con los clientes y practicaba acentos frente al espejo del vestuario. Sin embargo, después de repetidos rechazos en pruebas de comerciales, su entusiasmo se resquebrajó. La noche del martes 5 de abril de 1977, tras otra audición fallida, aceptó su primer vaso de licor ofrecido por compañeros de trabajo. Aquella decisión, aparentemente inofensiva, inauguró un ciclo que pronto dominó sus semanas. Entre 1978 y 1980, las jornadas de Timothy siguieron un patrón implacable: servir mesas hasta altas horas, recorrer bares del bulevar costero y dormir hasta pasado el mediodía. El dinero se evaporaba en taxis y copas. Las llamadas de sus padres llegaban cada domingo por la tarde. Él aseguraba estar a punto de conseguir un gran papel, aunque la realidad mostraba lo contrario. Sus apuntes sobre fauna se apagaron casi por completo. Los cuadernos con datos de osos quedaron olvidados al fondo de un armario compartido. La espiral se profundizó cuando, en el otoño de 1981, empezó a consumir sustancias más fuertes ofrecidas tras el cierre del local. Su salud se resintió, adelgazó varios kilos y aparecieron marcadas ojeras sobre sus ojos azules. Aún así, continuó presentándose a castings, llegando a menudo tarde o sin aprender el guión. En diciembre de 1982, perdió la oportunidad de un pequeño papel en una serie juvenil por ausentarse de la segunda ronda de pruebas. Una caída fortuita marcó el límite. La madrugada del viernes, 9 de septiembre de 1983, al salir de un club en Venice Beach, tropezó en la acera mojada y se golpeó la cabeza contra un banco metálico. Despertó en la sala de urgencias de un hospital local varias horas más tarde, con un vendaje y la receta de reposo absoluto. El médico de turno mencionó que su organismo mostraba signos de agotamiento severo y le advirtió sobre las posibles consecuencias de mantener aquel ritmo. En la cama del hospital, Timothy recordó la imagen del documental que había visto con 10 años. Un oso erguido bajo la nieve, ajeno a cualquier escándalo humano. Esa escena regresó con fuerza, como un viejo compañero que solicitaba atención. Días después, mientras aún llevaba el vendaje, un colega del restaurante comentó un viaje planeado para pescar salmón en Alaska durante el verano siguiente. Timothy, aún débil pero lúcido, pidió un asiento en aquella avioneta sin pensar en los detalles logísticos. Aquella aceptación espontánea puso en marcha el giro que necesitaba. Pronto, los guantes de actuación serían reemplazados por botas impermeables y cuadernos de observación. El verano llegó rápido, y con él, la promesa de un territorio inexplorado para aquel camarero en recuperación. La mañana del jueves, 11 de julio de 1991, Timothy embarcó en una avioneta Cessna que partió desde Anchorage, rumbo al Parque Nacional Katmai. Llevaba una mochila de lona, una cámara compacta recién comprada y un cuaderno de tapas negras que había desempolvado del armario. A sus 34 años, se encontraba libre de alcohol desde hacía 8 meses y había ganado algo de peso gracias a largas caminatas por los senderos de Griffith Park. El médico que lo atendió tras la caída le recomendó aire puro. Timothy decidió interpretarlo de forma literal.
El trayecto aéreo duró poco más de 1 hora y media. Bajo las hélices, la península de Alaska se mostraba como un mosaico de ríos turquesa y montañas con manchas de nieve, aún en pleno verano. El piloto, habituado a transportar pescadores, dejó a Timothy en una planicie herbosa cercana a Hallo Bay. Eran las 10 de la mañana según el reloj analógico del joven, pero el sol ya iluminaba el valle con fuerza. Con el ruido del motor desvaneciéndose en la distancia, Timothy dio los primeros pasos sobre un suelo blando, cubierto de hierba alta y flores moradas. Sentía el mismo silencio que lo había deslumbrado a los 10 años delante del televisor. Ese mismo día, hacia las 3 de la tarde, mientras instalaba su pequeña tienda a la distancia recomendada de los cursos de agua, divisó una figura parda que se desplazaba junto al estuario. Un oso grizzly adulto, de lomo ancho y patas poderosas, avanzaba con calma pescando restos de salmón. La separación entre ambos rondaba los 50 metros, pero para Timothy pareció apenas un susurro. Registró el instante en su cuaderno. Primer encuentro real. El animal me ignora, yo contengo la respiración. Permaneció inmóvil hasta que el oso continuó hacia la zona boscosa sin mostrar interés por la presencia humana. Durante los 6 días siguientes mantuvo una rutina meticulosa. Colgaba la comida en un árbol a más de 3 metros del suelo, conservaba el spray de pimienta al alcance y seguía las sendas marcadas por el servicio del parque. Cada tarde elegía una roca elevada para observar a distintos ejemplares que se acercaban al río. Notó que algunos se quedaban de pie para vigilar la corriente, mientras otros, más jóvenes, jugaban chapoteando. La serenidad de esas escenas contrastaba con las luces intermitentes de los bares que había frecuentado en California. A finales de la primera semana, escribió: «Aquí encuentro un propósito. No necesito un escenario, solo este viento y el crujir de la hierba». El domingo 21 de julio, el clima cambió. Nubes densas cubrieron el cielo y arribó una ligera llovizna. Aún así, Timothy salió con la cámara envuelta en una bolsa plástica y filmó 15 minutos de un oso juvenil capturando su primer pez. Esa grabación, simple y silenciosa, se convertiría años más tarde en la pieza inicial de una extensa colección de videos que redefiniría su identidad pública. Al regresar a la tienda, se percató de que su antigua vida en Santa Mónica le parecía lejana. Sin mencionarlo a nadie, tomó la decisión de regresar a Katmai cada temporada cálida. Así nació un compromiso anual que con el tiempo moldearía tanto su rutina como la percepción mundial sobre la convivencia entre humanos y osos salvajes. Al concluir aquel primer viaje con la decisión firme de repetirlo, Timothy regresó a California solo el tiempo necesario para ahorrar y planificar. El jueves 2 de julio de 1992 volvió a Katmai con una cámara de video de 8 milímetros, un trípode ligero y 5 cintas vírgenes. Tenía 35 años y un objetivo preciso: documentar la rutina diaria de los grizzly desde una distancia que, según el reglamento, no debía reducirse a menos de 50 metros. Durante ese segundo verano, filmó extensamente la pesca de salmón en el río McNeil y recogió datos horarios sobre el comportamiento de 3 hembras con crías. Esa información, organizada en tablas, fue compartida más tarde con un guardabosques del servicio del parque que agradeció el material, pero subrayó la importancia de mantener siempre la separación recomendada. El patrón se repitió cada año. Entre 1993 y 1996, Timothy acumuló más de 40 horas de grabaciones y cientos de fotografías, al tiempo que ampliaba su estancia desde junio hasta finales de agosto. En la primavera de 1994, mientras pasaba el invierno en su apartamento de Santa Mónica, registró el nombre Grizzly People como organización sin fines de lucro.
El registro se completó el martes 19 de abril, con la finalidad declarada de educar a la ciudadanía sobre la convivencia pacífica con la fauna salvaje. A través de esa entidad, comenzó a visitar escuelas primarias del Condado de Los Ángeles. Mostraba diapositivas de osos pescando y relataba su experiencia personal libre de adicciones, presentándola como evidencia de que la naturaleza podía sanar conductas autodestructivas. El entusiasmo que despertaba entre los alumnos contrastó con una relación cada vez más tensa con algunos trabajadores del parque. En la temporada de 1997, los Rangers levantaron la primera multa formal por instalar la tienda a menos de 300 metros de una zona de pesca intensiva. Timothy la pagó, pero continuó acercándose a los animales con gestos cariñosos y voz suave. Ya no colgaba siempre la comida en los árboles, prefería tenerla a mano para no apartarse demasiado del campamento. Ese mismo año, filmó cómo acariciaba el lomo de un oso joven al que bautizó como Rowdy. La escena, difundida luego en una televisora local de Anchorage, generó críticas de biólogos que alertaron sobre la progresiva habituación de la fauna a la presencia humana. A pesar de las advertencias, la popularidad de Timothy creció. En agosto de 1998 fue invitado a un programa de radio de San Francisco donde describió los grizzly como gentiles gigantes y sostuvo que su propia energía pacífica evitaba conflictos. Para respaldar esa idea, produjo folletos impresos con frases motivacionales y vendió camisetas cuya recaudación financió equipo adicional de filmación. En la temporada siguiente, la de 1999, adelantó su llegada a Katmai al 15 de mayo, desafiando temperaturas aún cercanas al punto de congelación. Ese año permaneció hasta los primeros días de septiembre y registró la aparición de un ejemplar anciano apodado Old Sweepy, cuyas imágenes se volverían emblemáticas. El balance de la década mostró cifras notables: 13 veranos consecutivos en campo, más de 150 horas de video y un circuito educativo que alcanzaba 32 escuelas. Sin embargo, los expedientes del parque también exhibían 5 sanciones por proximidad indebida y 2 advertencias escritas por no portar spray de pimienta. Mientras la voz pública lo aclamaba como defensor de la vida salvaje, los registros oficiales delineaban a un hombre cada vez más confiado, dispuesto a priorizar su vínculo personal con los osos por encima de la normativa establecida. Al finalizar la temporada del año 2000, aquel contraste ya era imposible de ignorar. Mientras los expedientes de Katmai acumulaban alertas, en Colorado una audiencia escolar escuchaba por primera vez la voz entusiasta de aquel hombre que decía vivir cada verano entre gigantes peludos. La charla se celebró la tarde del miércoles 12 de noviembre de 2001 en un auditorio de Boulder. Entre los asistentes se encontraba Amy Lynn Huguenard, asistente médica de 35 años, amante de las caminatas y la fotografía. Había acudido por curiosidad, atraída por un anuncio que prometía imágenes únicas de osos grizzly en su ambiente natural. Amy observó al conferenciante con atención profesional. Notó el cabello rubio ligeramente despeinado, los gestos amplios y la voz que cambiaba de tono para enfatizar cada diapositiva. Timothy relató cómo había dejado las adicciones y dedicaba ahora su energía a proteger a los grizzly mediante la educación pública. Proyectó secuencias de Old Sweepy moviéndose con paso lento junto al río que reflejaba un cielo rosado. Al terminar, un grupito se acercó a felicitarlo. Amy permaneció unos pasos atrás, pero Timothy la detectó cuando ella mencionó datos clínicos sobre el metabolismo de los osos en invierno. Aquella breve conversación se prolongó en los pasillos y derivó en un intercambio de correos electrónicos iniciado 2 días después, el viernes 14 de noviembre.
Los mensajes se volvieron diarios. Amy escribía desde la sala de guardia del hospital donde trabajaba en Fort Collins. Timothy respondía desde su apartamento de Santa Mónica, repleto de cintas y mapas. Conversaban sobre nutrición, sobre rutas de montaña y sobre la sensación de insignificancia que se experimenta al dormir bajo un cielo despejado. En enero de 2002, se vieron en persona en Denver durante un fin de semana. Caminaron por el sendero Flagstaff al amanecer de un domingo helado, y según anotaciones del diario de Amy, allí nació la decisión de compartir futuras expediciones. Timothy no tardó en plantear una invitación formal. El martes 18 de junio de 2002 envió un itinerario borrador para la temporada siguiente en Katmai. Proponía llegar a Hallow Bay a mediados de junio, trasladarse luego a Kaflia Bay en agosto y regresar a principios de septiembre. Amy mostró cautela inicial. Revisó la lista de equipo y subrayó la ausencia de elementos médicos de emergencia. Sugirió añadir un botiquín avanzado y acordaron ensayar el uso de spray de pimienta. Ese mismo verano, ella viajó a California para conocer el archivo audiovisual de Grizzly People y confirmar que su compañero no exageraba la cercanía con los animales. Quedó impresionada por la cantidad de material y el orden obsesivo de las notas de campo. Durante el otoño de 2002, ambos ajustaron detalles. Amy adquirió un teléfono satelital de segunda mano y practicó configuraciones de primeros auxilios adaptados a zonas remotas. Mientras tanto, Timothy finalizó nuevas camisetas promocionales para financiar la expedición. El compromiso se selló la mañana del lunes 27 de enero de 2003, cuando reservaron 2 pasajes desde Los Ángeles a Anchorage para el mes de junio. Amigos de Amy expresaron inquietud. Ella respondió que iría con prudencia y que la ciencia necesitaba ese registro in situ. A medida que se acercaba la fecha, el parque advirtió que aquel año podía haber mayor competencia por alimento debido a previsiones de menor cosecha de bayas. La notificación oficial llegó el martes 29 de abril. Timothy tomó nota, pero reafirmó que su experiencia pasada bastaría para gestionar cualquier imprevisto. Amy siguió preparando su cámara fotográfica y un diario nuevo. El verano de 2003 se perfilaba como el más ambicioso de la pareja, con estancias prolongadas y la promesa de captar momentos inéditos entre los viejos habitantes de Katmai. La expedición partió según lo previsto. La madrugada del lunes 16 de junio de 2003, Timothy y Amy aterrizaron en Anchorage después de un vuelo de casi 5 horas desde Los Ángeles. 2 días más tarde, el miércoles 18, el piloto Willie Fulton los trasladó en su avioneta hacia Hallow Bay. El sol se alzaba poco antes de las 5 de la mañana y la pradera lucía cubierta por un verde intenso. Amy llevaba un diario forrado en tela azul. Timothy, un nuevo micrófono direccional. Ambos instalaron la tienda a la distancia reglamentaria de los cursos de agua, un gesto que agradó a los guardaparques durante la inspección inicial. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Entre el viernes 20 de junio y el domingo 13 de julio, grabaron varias escenas de crías jugando en la arena húmeda. Timothy dirigía la cámara mientras Amy tomaba fotografías con teleobjetivo. Anotaron en sus cuadernos que a las 8 en punto de la tarde, la luz oblicua creaba sombras suaves sobre el pelaje de los animales. Además, documentaron la pesca colectiva en el estuario cada mañana, entre las 6 y las 8, justo cuando las mareas depositaban salmones fatigados. El teléfono satelital funcionó bien, y los enlaces con las familias se mantuvieron puntuales los días 1 y 15 de cada mes. El clima cambió a finales de julio. El lunes 28, un frente frío trajo lloviznas persistentes. Decidieron entonces trasladarse hacia Kaflia Bay el jueves 31, siguiendo el plan original.
Allí encontraron un paisaje más boscoso y menor número de visitantes humanos. El oso anciano apodado Old Sweepy apareció por primera vez la tarde del sábado 9 de agosto, arrastrando las patas traseras con lentitud. Timothy se aproximó hasta situarse a poco más de 30 metros. Amy registró en su diario que sintió fascinación y un leve temor, pero que la escena resultó pacífica. Los guardaparques efectuaron una nueva visita el viernes 15 de agosto. Observaron que la tienda permanecía demasiado cerca de un sendero usado por los animales. Extendieron una advertencia escrita y recordaron que, a medida que avanzara septiembre, las bayas escasearían y los osos aumentarían su búsqueda de alimento. Timothy firmó el documento, agradeció la recomendación y prometió reubicar el campamento dentro de 24 horas. Sin embargo, la modificación se demoró y la distancia final apenas superó la exigencia mínima. La presión alimentaria se hizo visible durante la segunda quincena de septiembre. Amy anotó el miércoles 24 que varios ejemplares competían entre sí con mayor brusquedad por los restos de salmón. 2 días después, el viernes 26, Willie Fulton llegó puntual para el vuelo de retorno pactado. El reloj marcaba las 2:15 de la tarde cuando la avioneta se posó sobre la playa. Timothy expresó su deseo de prolongar la estancia al menos una semana más para despedirse de los osos. El piloto insistió en las previsiones de tormentas y en la reducción de comida silvestre. Después de una conversación tensa, Fulton despegó sin pasajeros a las 3:30. En la noche del mismo 26, la lluvia inició un ciclo intermitente que se mantuvo durante los días siguientes. Amy escribió el domingo 28 que la temperatura nocturna descendía por debajo de 5 grados y que el viento traía un olor fuerte a salmón en descomposición. Aún así, la pareja continuó filmando. El último contacto telefónico se realizó el domingo 5 de octubre a las 4 de la tarde, hora local. Informaron que todo marchaba bien, aunque frío. Después de esa llamada, el registro oficial indica silencio en la línea satelital y un incremento repentino de nubosidad sobre la península. El silencio que siguió a la llamada del domingo 5 de octubre se extendió durante 24 horas completas, un lapso poco habitual en la rutina de Timothy y Amy. La tarde del lunes 6 amaneció con el cielo encapotado. Registros meteorológicos del Servicio Nacional indican presencia de lluvia constante desde las 7 de la mañana y ráfagas de viento cercanas a 40 km por hora al anochecer. En ese contexto, la pareja permaneció dentro de la tienda gran parte del día, revisando material filmado y preparando la comida en una olla pequeña que colocaban junto a la entrada para no exponerla al aguacero. A media tarde, aproximadamente a las 4:30, se identificó la llegada de un ejemplar no catalogado previamente en la zona de Kaflia Bay. Las huellas impresas sobre el lodo mostraban un ancho de pata superior al promedio de los osos registrados en temporadas anteriores. Los guardaparques, al recabar la escena días después, calcularon que se trataba de un macho viejo, con dentición deteriorada y masa muscular reducida, características que incrementan la necesidad de explorar nuevas fuentes de sustento al final del otoño. Timothy detectó la presencia del animal desde la abertura de la lona y decidió activar la cámara. El objetivo quedó cubierto por la tapa, de modo que ese último registro conservó únicamente sonido ambiental. Los primeros segundos del audio revelan el crepitar de la lluvia contra la tela de la tienda, seguido por el zumbido del viento atravesando las ramas cercanas. A los pocos instantes se perciben pasos pesados sobre la maleza húmeda y un gruñido grave, señal inequívoca de un ejemplar inquieto. Timothy intentó emplear el método que había utilizado en ocasiones anteriores, hablar con tono firme para crear una barrera auditiva
y en caso extremo, agitar el spray de pimienta. Sin embargo, los perros de menta, nombre común del aerosol en la jerga alascana, se encontraban dentro de una mochila cerrada, lo que retrasó su acceso. Las notas periciales indican que Amy reaccionó golpeando con la tapa metálica de la olla contra la pared de la tienda, un recurso recomendado por manuales de campamento para generar ruido disuasorio. La secuencia sonora, de poco más de 5 minutos, recoge choques de metal, respiraciones agitadas y el crepitar de ramas quebradas alrededor del lienzo. Luego sobreviene un intervalo donde solo se oye la lluvia constante, como un velo que cubre cualquier otra señal. Ese tramo sin voces dura cerca de 70 segundos y constituye el último testimonio captado por el equipo de grabación. Mientras tanto, en la pista de Lake Hood, a 600 kilómetros de distancia, Willie Fulton verificaba partes meteorológicas que anticipaban una ventana de buen tiempo para la mañana siguiente. La ausencia de comunicación el lunes por la noche no encendió alarmas inmediatas. Otras veces Timothy se había retrasado, pero el piloto decidió programar un vuelo de inspección para el martes 7 a primera hora. Al mismo tiempo, el supervisor de guardaparques en King Salmon anotó en su registro interno la falta de reporte de Grizzly People y preparó un protocolo de comprobación visual si el silencio se prolongaba más de 48 horas. Cuando la península avanzó hacia la medianoche, la lluvia menguó y el viento cambió de dirección, arrastrando nubes bajas hacia el interior. En la franja horaria comprendida entre las 11 y las 2, los sensores automáticos del cercano arroyo Kaflia registraron un descenso de temperatura hasta los 2 grados y un aumento de humedad superior al 90%. Bajo esas condiciones, cualquier sonido se propagaba escasamente y la visibilidad exterior se redujo a menos de 10 metros. Así concluyó la última noche documentada de la pareja en Katmai, marcada por un encuentro inesperado y por la imposibilidad de acceder, a tiempo, a las herramientas de disuasión recomendadas. El amanecer del martes 7 de octubre de 2003 despuntó con cielos despejados sobre la península de Alaska. A las 7 en punto, Willie Fulton despegó desde Lake Hood rumbo a Kaflia Bay. Llevaba en mente la falta de contacto registrada el día anterior y decidió aprovechar la mejora del clima para verificar la situación. El vuelo duró poco más de 1 hora y al sobrevolar la bahía, el piloto detectó un panorama inusual. La lona de la tienda aparecía colapsada y el campamento mostraba objetos dispersos en un radio amplio. A unos metros, un oso de gran tamaño se hallaba erguido junto a lo que parecía una mochila abierta. Ante la imposibilidad de aterrizar con seguridad, Fulton subió a mayor altitud. Realizó 3 círculos de reconocimiento y emitió un aviso por radio al servicio de guardaparques en King Salmon a las 9:15. La respuesta se activó con rapidez. El supervisor designó a 4 Rangers experimentados, entre ellos Joel Ellis y Richard Anderson, quienes partieron en helicóptero a las 10:20. Llegaron a Kaflia Bay a las 11 pasadas, portando equipo de protección y cámaras para documentar la escena. Tras descender en una franja de playa cercana, avanzaron con cautela por la vegetación húmeda. A poco más de 50 metros del campamento se toparon con 2 osos, uno de aspecto envejecido, con pelaje ralo y otro de menor tamaño. Los animales mostraron comportamiento defensivo, permaneciendo entre los Rangers y la zona a inspeccionar. Ante la falta de alternativa segura, el equipo aplicó los protocolos de disuasión habituales, que incluyeron disparos de advertencia direccionados al suelo y uso de pirotecnia sonora. El ejemplar joven retrocedió hacia el bosque, pero el mayor se mantuvo firme. Los Rangers, para salvaguardar su integridad física y poder acceder al campamento, recurrieron a la medida extrema autorizada en esas circunstancias. Una vez despejado el perímetro,
comenzaron la inspección a las 12:10. El interior del campamento presentaba claros signos de alteración. La tienda mostraba desgarrones amplios, las estacas habían sido arrancadas y las mochilas estaban abiertas con su contenido esparcido. Sobre la hierba se hallaron botas, la tapa metálica de una olla y la cámara de video todavía encendida pero sin batería. A pocos pasos aparecieron restos de ropa, una gorra y el reloj analógico de Timothy detenido en las 6:24. La escena sugería un evento violento ocurrido la noche previa. Siguiendo los estándares de investigación, los Rangers recogieron evidencias fotográficas y recolectaron todos los objetos personales para su traslado. Posteriormente, procedieron a examinar al oso abatido con ayuda de un veterinario del parque. En el tracto digestivo se localizaron fragmentos de tela y pequeñas piezas metálicas que coincidían con la indumentaria y los utensilios identificados en el campamento. Con esa información, el servicio de parques comunicó a las familias, a las 17:30, la conclusión preliminar. Timothy Treadwell y Amy Huguenard habían sufrido un desenlace fatal durante la noche del 6 al 7 de octubre, provocado con alta probabilidad por el oso mayor. Las autoridades entregaron un informe inicial a la prensa local al día siguiente, destacando el rigor del operativo y recordando la normativa que exige distancia mínima y spray de pimienta. El piloto Willie Fulton declaró que la pareja había decidido extender su estancia, pese al consejo de retirarse a finales de septiembre. Mientras tanto, en Katmai, los guardaparques reforzaron la señalización de advertencia y programaron patrullas adicionales para las semanas restantes antes de la llegada del invierno. El reporte preliminar difundido el jueves 9 de octubre de 2003 alcanzó de inmediato las redacciones nacionales. A las 8 de la noche, la cadena pública NPR emitía un boletín titulado El hombre de los osos y su compañera no regresarán de Katmai. Durante las siguientes 24 horas, periódicos de costa a costa reprodujeron la historia, mezclando cifras de visitas al parque con fotografías de Timothy posando junto a crías de temporadas anteriores. Los titulares fluctuaron entre la admiración por su dedicación y la crítica a su comportamiento temerario. El viernes 10, la familia Treadwell convocó a la prensa frente a la casa paterna en Long Island. Carol, la madre, agradeció los mensajes de apoyo y subrayó que su hijo había encontrado en Alaska la paz que siempre buscó. En paralelo, los allegados de Amy Huguenard organizaron una vigilia con velas en Fort Collins la tarde del domingo 12. Allí se proyectaron algunas de sus imágenes de montaña y se recogieron donaciones para un fondo educativo en su nombre. La discusión pública se intensificó cuando biólogos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre explicaron detalles del suceso durante una conferencia realizada el martes 14 en Anchorage. Señalaron que la época tardía del año, sumada a la escasez de bayas y al deterioro físico del oso involucrado, habían creado un escenario de riesgo elevado. Recordaron además que Timothy había acumulado 5 infracciones por proximidad indebida entre 1997 y 2002. Ese mismo día, el escritor Michael Medved publicó una columna en la que describía al ambientalista como apasionado pero imprudente, opinión que generó cartas de lectores divididas en partes iguales entre elogios y reproches. Mientras tanto, en Los Ángeles, Werner Herzog solicitó acceso al archivo de Grizzly People. El director alemán había conocido a Timothy durante un festival en Telluride en el año 2000. Ahora veía en las cintas una oportunidad de exponer la compleja relación entre el hombre y la naturaleza. El permiso le fue concedido el lunes 20 de octubre, después de que la hermana mayor de Timothy confirmara que la organización necesitaba una voz
capaz de contextualizar tantas horas de metraje. Herzog viajó a Santa Mónica 3 días más tarde, revisó los carretes etiquetados según fechas y decidió estructurar un documental centrado en la dualidad entre devoción y riesgo. La atención mediática también recayó sobre el piloto Willie Fulton, quien concedió una entrevista a la estación KTVA el miércoles 22. Relató el momento en que sobrevoló el campamento y afirmó que la pareja había apostado contra la lógica del invierno. Sus palabras fueron replicadas en medios internacionales, reforzando la idea de que la pasión, sin cautela, puede producir consecuencias trágicas tanto para humanos como para fauna silvestre. El Servicio de Parques Nacionales aprovechó la visibilidad para anunciar, el sábado 25, nuevas directrices. Distancia mínima ampliada a 75 metros alrededor de zonas de alimentación y obligatoriedad de portar aerosol disuasorio más un contenedor hermético para víveres. Paralelamente, se inició la instalación de carteles con mensajes en 3 idiomas a lo largo de los senderos principales de Katmai. A finales de noviembre, cuando la nieve cubría ya gran parte de la península, la opinión pública comenzaba a desplazarse del asombro inicial hacia la reflexión. Universidades de Washington y Colorado programaron seminarios sobre relaciones entre humanos y megafauna, utilizando el caso Treadwell-Huguenard como estudio central. Los organizadores insistieron en que la lección principal no residía en condenar ni en glorificar, sino en comprender cómo la cercanía emocional puede nublar la percepción del peligro. Mientras tanto, las cintas originales viajaban rumbo a Alemania, donde Herzog iniciaría el montaje que, 2 años después, presentaría al mundo una mirada íntima y a la vez crítica sobre aquel guardián autoproclamado de los osos. El montaje iniciado por Werner Herzog en el invierno de 2003 transformó, durante los 18 meses siguientes, cientos de horas de cintas domésticas en un relato coherente sobre pasión y límites. El documental, titulado Grizzly Man, se estrenó el sábado 22 de enero de 2005 en el Festival de Sundance. La proyección incluyó testimonios del piloto Willie Fulton, de guardaparques de Katmai, y de amigos que habían acompañado a Timothy en sus charlas escolares. La recepción fue intensa. Críticos elogiaron la franqueza del director al mostrar tanto la ternura como la obstinación del protagonista. Al finalizar la sesión, se guardó un minuto de silencio por Amy Huguenard, cuyo rostro aparecía en pantalla menos tiempo que el de Timothy, pero dejaba una impresión de coraje sereno. Pocos días después, el miércoles 2 de febrero, las cenizas de Timothy fueron esparcidas en un tramo del río Kaflia, conforme a su voluntad. La ceremonia reunió a 6 personas, entre ellas la hermana Val Dexter y 2 voluntarios de Grizzly People. Cada asistente llevó una piedra lisa que depositó junto al agua a modo de pequeño monumento improvisado. Las cenizas de Amy, por decisión familiar, permanecieron en el jardín de una casa en Fort Collins, custodiadas por su perro mestizo, Rusty, que ella había rescatado de un refugio en 1999. Ese mismo mes, el Servicio de Parques Nacionales publicó la Orden Administrativa número 58, que formalizó los cambios anunciados después del incidente. Separación mínima de 75 metros respecto de cualquier oso. Obligación de portear spray de pimienta con fecha de expiración vigente y registro electrónico de entrada y salida para campistas en zonas remotas. Durante la temporada de 2005, las patrullas comprobaron un cumplimiento cercano al 98%, cifra inédita desde la fundación del parque en 1918. La organización Grizzly People, ahora dirigida por Jewel Palovac, excompañera de trabajo de Timothy, modificó su misión. A partir de abril de 2005, los talleres escolares incluyeron un nuevo módulo titulado
conviviendo con lo salvaje a distancia segura. Las camisetas promocionales reemplazaron la frase "amigo de los osos" por un lema más sobrio: respeta, observa y protege. En 2 años, el programa llegó a 47 centros educativos y recibió apoyo logístico de la Universidad de Alaska Fairbanks para actualizar datos científicos. En paralelo, universidades y medios siguieron examinando el caso. La revista Conservation Biology publicó, en junio de 2006, un artículo que empleaba el episodio de Katmai para subrayar la influencia del hambre estacional en grandes mamíferos. Los autores concluyeron que la gestión de áreas protegidas debe considerar no solo el comportamiento promedio de la fauna, sino también los extremos derivados de edad, enfermedad o escasez. Para muchos visitantes de Katmai, la historia de Timothy y Amy se volvió una advertencia tangible. Los folletos, entregados en la oficina de King Salmon, incorporaron un diagrama de los hechos y 4 recomendaciones esenciales: mantener distancia, asegurar los alimentos, respetar las señales y recordar que la admiración no sustituye la precaución. Guías locales relatan que, al caminar por los mismos senderos de Hallow Bay, algunos turistas susurran el nombre de Old Sweepy con mezcla de respeto y melancolía. A casi 2 décadas de los sucesos, la huella de la pareja persiste como un recordatorio dual. Existe la imagen luminosa de 2 personas fascinadas por la naturaleza y la lección sobria de que incluso la pasión más genuina requiere barreras claras. En Katmai, cada amanecer trae el mismo rumor de ríos fríos y hierba agitada por el viento, un paisaje que permanece indiferente a las decisiones humanas. Sin embargo, entre los visitantes que hojean mapas y ajustan la correa de sus mochilas, se mantiene viva la pregunta que Timothy formuló de niño frente al televisor: ¿cómo acercarse a la grandeza salvaje sin confundir respeto con intimidad?